El burnout o el síndrome de desgaste profesional. Seguro que esta palabra suena cada vez más, pero ¿qué significa en realidad? ¿Qué tan grave es el problema? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en este tema, viendo primero el panorama global, para después aterrizarlo todo con un estudio de caso súper específico. Es que, a ver, ¿a quién no le resuena esta pregunta? Esa sensación de agotamiento, de desconexión, de sentir que ya no se puede más. Pues no es algo imaginario, es una experiencia real y compartida por millones de personas en todo el mundo, y la ciencia ya le ha puesto nombre y apellido. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar entendiendo el fenómeno a nivel mundial. Luego haremos un zoom para ver qué pasa en Colombia y nos meteremos de cabeza en un estudio muy concreto. Después veremos cómo se mide esto del burnout y, lo más importante, qué se puede hacer para combatirlo. Muy bien, entremos en materia. Lo primero, y esto es clave, es entender que el burnout no es simplemente estar cansado del trabajo. No, es un fenómeno ocupacional que está formalmente reconocido, con sus propias definiciones y características bien claras. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, lo define así. Y fíjense en las palabras clave: estrés crónico, en el lugar de trabajo y no ha sido manejado con éxito. Estas tres piezas lo distinguen del estrés normal. O sea, su origen es laboral y la causa de fondo es una mala gestión de esa presión constante. Y esta cita, que ya tiene sus años, le da una perspectiva mucho más humana, ¿no? Habla de un agotamiento en tres niveles: físico, mental y emocional. Esto nos muestra que el burnout te afecta por completo. No es solo un cansancio superficial, es un desgaste que cala hasta los huesos. Ahora, con esa idea global en mente, vamos a viajar y a enfocar la lupa en un país concreto. El caso de Colombia es muy interesante porque sus condiciones laborales específicas, como veremos, lo convierten en un terreno perfecto, por así decirlo, para estudiar cómo se desarrolla el burnout. Y aquí tenemos un primer dato que la verdad es para pararse a pensar. Según el Ministerio de Salud, al menos un 35% de la gente que trabaja en Colombia ha sentido los síntomas del burnout. Estamos hablando de más de 1 de cada 3 personas. La escala del problema es simplemente enorme. ¿Y cuál podría ser una de las causas? Pues, ¿qué tal las jornadas de trabajo? En Colombia se trabajan en promedio 47.8 horas a la semana. Eso está muy por encima de la media de la OCDE. Y claro, más horas bajo presión constante es básicamente la receta perfecta para el desgaste. Ojo, porque el impacto no es solo personal, también es económico. Todo el ausentismo, la baja de productividad y los problemas de salud relacionados con el burnout le cuestan al país un 3.7% de su Producto Interno Bruto cada año. Esto deja una lección clarísima: cuidar el bienestar de los trabajadores es cuidar la salud de la economía. Y ahora sí, de las grandes cifras pasamos al microscopio. Este estudio nos va a permitir dejar los porcentajes y ver una realidad humana, concreta, analizando qué pasa dentro de los muros de una empresa muy específica. Aquí están los detalles. La investigación se centró en un grupo pequeño, muy específico, 12 personas del área administrativa y financiera. Este enfoque tan cerrado permite un análisis súper profundo en un entorno que de por sí ya es de alta presión, como es el sector minero y en especial sus áreas de gestión. Y esta fue la pregunta central, el corazón de toda la investigación. Simple, directa y al grano. El objetivo no era sacar conclusiones para todo el mundo, sino entender a fondo qué estaba pasando con este grupo en particular, para a partir de ahí poder proponer soluciones que de verdad funcionaran. Para entenderlo, el estudio usó esta lógica del árbol de problemas. Es fácil de visualizar. Las raíces, o sea, las causas, son cosas como la sobrecarga de trabajo o la presión constante. Y las ramas, los efectos, son las consecuencias negativas, problemas de salud para la persona y para la empresa, conflictos y menos productividad. Pero, un momento, ¿cómo se mide algo que parece tan personal como el agotamiento? Pues pasemos a la metodología, porque la ciencia ha desarrollado herramientas muy precisas para ponerle un número a esa sensación. Y la herramienta estrella es esta: el Inventario de Burnout de Maslach, conocido como MBI. Es el estándar de oro a nivel mundial para medir esto. Usarlo significa que los resultados de este estudio en Colombia se pueden comparar con los de cualquier otra parte del mundo. El MBI es interesante porque no ve el burnout como una sola cosa. Lo mide en 3 dimensiones. Primero, el agotamiento emocional, que es esa sensación de estar completamente vacío, sin energía.
Eso te puede llevar a la segunda, la despersonalización, volverse cínico, distante, y todo culmina en la tercera, la falta de realización personal, sentir que lo que haces ya no importa, que perdiste el propósito. Y así es como se ve eso en números. La tabla lo deja clarísimo. El diagnóstico de burnout llega cuando hay puntuaciones altas en cansancio emocional y despersonalización, y al mismo tiempo una puntuación muy, muy baja en realización personal. Es justo esa combinación tóxica la que define el síndrome. Perfecto. Ahora que entendemos el problema y cómo se mide, volvemos a abrir el plano. Porque claro, identificar el problema es solo la mitad del camino. El verdadero objetivo de todo esto es usar los datos para construir lugares de trabajo más sanos. Y este es el punto crucial, el para qué de todo esto. Investigaciones como la que vimos no se hacen solo para publicar un papel. Su verdadero valor está en que nos dan la evidencia, la prueba que necesitamos para diseñar e implementar soluciones que de verdad mejoren la vida de la gente en su trabajo. Y la buena noticia es que ya se sabe que funciona. No se trata de decirle a la gente que se relaje y ya. Las soluciones de verdad son estructurales. Cambiar la forma en que se trabaja, dar flexibilidad y, algo fundamental, entrenar a los jefes y líderes para que sepan cómo gestionar el bienestar de sus equipos. Y cerramos con esta reflexión, que va al fondo del asunto. Al final el burnout nos obliga a replantearnos qué es el trabajo hoy en día. Más allá de simplemente no estar agotado, ¿qué define un entorno laboral que no solo sea productivo, sino que también nos ayude a crecer como personas? Responder a esa pregunta es, sin duda, el gran desafío que tenemos por delante.